Vamos a leer en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, pueden sentarse. Pues en esta mañana vamos a compartir bajo el tema muertos al pecado, vivos para Cristo. Aleluya, gloria al Señor. La carta a los romanos, escrita por Pablo, se estima que le escribió en el año 57 al 58 después de Cristo, y la escribe a la iglesia que está en Roma. En el libro de los Hechos destaca el deseo de Pablo de visitar la iglesia en Roma, pero le fue imposible. Y aprovecha y escribe la carta a los romanos. Su autor es Pablo, aunque el capítulo 16, versículo 22, dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Ese que Tercio fue el escribiente, correcto, a quien se le redactaba y él escribía lo que Pablo recibía de parte del Señor como revelación para hablarle, exhortarle y llegar hasta la iglesia de Roma. La carta a los romanos tiene tres características importantes que trata, porque esta carta a los romanos se circunscribe entre las cartas universales y como tal le habló a ellos en el pasado y nos habla a nosotros en el presente. Entonces, como trata tres temas de vital importancia, de doctrina fundamental, Pablo trata la justificación desde el capítulo 1 al capítulo número 2. Él trata la justicia particularmente desde el capítulo 1 al capítulo 2. Y él trata la justificación a partir del capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. Él trata sobre la justificación, por eso ustedes pueden ver, especialmente, que es alto conocido para nosotros los creyentes, lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, ya en el capítulo número 6 hasta el capítulo número 8, él trata el aspecto de la santificación. Y cuando hablamos de santificación nos referimos a esa vida apartada, separada, consagrada única y exclusivamente al Dios verdadero, que nos aparta para una misión, para una causa o algún propósito esencial que Él ha determinado para nuestras vidas. Pero resulta que el capítulo número 6, en su versículo número 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Pablo estaba claro de que el pecado corroe, rompe la relación del creyente con el Dios que habita en santidad. Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice respecto de nosotros como creyentes: sé santos, porque nuestro Dios es santo. O sea, la vida de santidad y de pureza, Dios le está demandando de aquellos que profesan su nombre y que se dicen ser creyentes lavados con la sangre de Cristo. La santificación ocurre de manera instantánea.
Cuando el ser humano reconoce sus pecados, recibe a Cristo como Señor y Salvador e inmediatamente es santificado. Ahora bien, la santificación también es progresiva. Entre tanto, estamos aquí en la tierra, necesitamos ser santo hoy, ser santo mañana, ser santo pasado y traspasado. La vida de santidad demanda una vida de pureza día tras día. O sea, no es un asunto momentáneo, ni cuando yo quiero, sino cuando Dios ha dicho que debemos de ser santos. Y si Él lo dice, es porque nosotros podemos ser santos. Porque quien nos separa es Dios, no soy yo, es Dios. Es Dios quien nos separa. Porque reconocí que vivía en un mundo de pecado y por tanto necesito, porque el pecado, miren hermano, en el Nuevo Testamento se define con justeza la palabra pecado. Particularmente en griego, el pecado es amaltima y que significa errar en el blanco, o sea, fallar. Y se da como ejemplo en el libro de los Jueces, capítulo 20, 16, que el ejército de los benjaminitas tenía un grupo de soldados zurdos, izquierdos, que cuando lanzaban la onda con la piedra, daban hasta en un cabello de la persona a quien se la lanzaban. No fallaban, no erraban. Y Dios está diciendo, así mismo, el que es santo no puede errar en el blanco. Por el Señor. Y por eso que el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea por hecho, disposición o estado. Por ejemplo, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo, todo. Y cuando dice todo, es todo. Dios no se equivoca. No hay excepción, todo pecaron. Ahora bien, la otra palabra en griego es parábasis, que significa traspasar una línea prohibida. El pecado ocurre cuando el hombre pasa deliberadamente o accidentalmente la línea de la ley de Dios. Por ejemplo, con respecto a la parábasis, la primera carta de Juan, en su capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que peca es aquel que le da la espalda a Dios, no hace caso al consejo de Dios, porque el pecado no mide la estatura ni la entrega del creyente. El pecado está ahí, buscando, provocando a ver si nosotros cedemos a la tentación. En la Biblia, la mención de pecado se da en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 7. Cuando Dios está tratando con Caín, después de ofrecer la ofrenda, él ofrendó víveres, y como decía Taylor, dije, quizá ofrendó batata con piogán. Pero su otro hermano ofreció lo mejor de los animales.
ofrenda. Y Dios confronta a Caín y le dice, mira, si bien haces, no será enaltecido. Y si no hace bien, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado llega y uno es que decide ponerlo en práctica. O sea, el ofrecimiento está ahí. Está en usted ceder a él. O sea, el pecado, mire, el pecado no obliga a nadie. No obliga a nadie. Él se presenta. Él está ahí, a la puerta. Esto es tuyo. Mire, y se lo decora. Si no, pregúntenle a Eva, que pasaba y pasaba. Y la serpiente, mira a tu izquierda, mira lo que hay allí. El fruto. Y como era bello, hermoso para comer. La serpiente dice, no, no seas tonta, eso es tuyo. Aprovechate. Porque una de las cosas que nos lleva a deslizarnos es la conversación con el pecado. O sea, se presenta, usted es atraído, seducido. Se ve bueno, agradable, perfecto. Que hasta lo impío lo cantan en canciones, que el pecado es bueno, la fornicación, el adulterio es bueno. Se lo presenta ahí y ceden. Y Satanás busca toda la manera de que nosotros podamos caer. Y máxime, cuando nosotros venimos del mundo, miren, cuando era filisteo, yo era de lo que me escuchar a un salsero, que murió, por cierto, hace un año y pico. Y yo tenía todo lo que hacer de él porque me gustaba bailar y eso. Cuando yo me convierto, yo boto todo. Un vecino me dice, como yo me convertí en septiembre, me dice, en diciembre te veo. Yo decía, está bien, me va a ver. Hermano, ahora yo no escucho las canciones, claro, limpié, ahora yo escuchaba canciones de alabanza. Pero donde quiera que me movía, allí estaba el salsero sonando. Yo, oh, pero esto no es de Dios. Me muevo aquí, ahí está sonando. Yo digo, oh, pero ven acá. Yo lo boto y me aparece donde quiera. Porque Satanás trabaja con eso. Si usted bebía, él va a buscar la forma de presentarle la cerveza. Y ahí, mire, eso es terrible porque Satanás sabe en el mundo que vivimos y él va a tratar de que nosotros volvamos a ese ambiente. Él va a hacer todo lo posible y va a trabajar para ello. Pero qué bueno es el Señor, que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, el pecado, en última instancia, se puede definir como cualquier cosa en la cual la criatura no expresa el carácter santo del Creador o es contrario a ese carácter. La vida de santidad no necesariamente usted tiene que decir que es creyente cuando vive en santidad. La gente se da cuenta cuando usted vive en santidad. Cuando digo en santidad, le estoy diciendo cuando usted está separado para Dios. Cuando está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Entonces la gente se da cuenta. Inclusive, cuando yo me convertí, la gente lo notó de una vez. Me dijeron, yo veo, tú estás como raro. Tú te convertiste, hasta me hicieron la pregunta. ¿Ah? Y yo le dije, sí, me convertí al Señor. ¿Por qué así? Porque el cambio tiene que verse y la transformación. Porque Dios te va santificando, haciéndote más santo. Faltado viviendo la vida de pureza, de entrega, de devoción al Señor, de servicio, adoración a Dios. Y Dios premia eso.
Y Pablo, que está doctrinando la doctrina fundamental de la santificación, sigue trabajando con ellos y le pone de ejemplo, miren, el bautismo, y le va expresando, el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si el Espíritu de Dios levantó de entre los muertos a Cristo, y ese viejo hombre que está viciado o que estaba viciado en ustedes, conforme a los deseos de este mundo, fue enterrado. Noten, le está diciendo a la iglesia y nos lo está diciendo a nosotros. Al momento de bautizarnos fuimos enterrados con Cristo. Morimos con Él. Resucitamos con Él. Y si Él vive, tú y yo vivimos. O sea, la vida de Cristo es tu vida y mi vida. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Él venció la muerte. Él la venció. La muerte, que es un fenómeno natural que ataca a todo ser viviente, plantas, animales y personas, se manifestó como consecuencia del pecado. Porque Dios nunca tuvo en su mente castigar al hombre, sino que el hombre viva por siempre y que sea santo. Porque Dios es eterno. Y como Él es eterno, Él hace al hombre para que el hombre sea eterno. Por eso que aún el hombre pecando y muere en su pecado, Él va a sufrir por toda la eternidad. No como lo plantea una iglesia que se van a deshacer con el fuego. No. Ellos serán como la arepa, fuego arriba y fuego abajo. Y a los lados también. Eso es lo que lleva, es el pecado a eso. O sea, la vida de pecado lleva a eso. Y como Pablo está hablándole a la iglesia de Roma, ahora ya yo dejo a esos hermanos romanos que ya están enterrados y que un día van a ser levantados cuando suene la trompeta. Ahora los romanos son ustedes y soy yo. A los que estamos aquí. A lo que el pecado está a la puerta, hermanos. El pecado está a la puerta ahí, delante. Y está en nosotros decidir si actuamos en consecuencia del pecado y alimentamos nuestra concupiscencia o determinamos agradar a Dios ahora y siempre. O sea, es una decisión de nosotros. Porque el pecado no tiene que ver la posición en la iglesia. No tiene que ver. El pastor es tan tentado como aquel que barre la iglesia. Porque el pecado no mira posición. No mira posición. Él está ahí, queriendo abrazarnos como con andullo y no dejarnos avanzar al propósito de Dios. Pero cuando usted y yo reconocemos nuestra humana debilidad, entonces decimos como Pablo, que estoy atribulado en todo, pero no desesperado, ni en apuro. Estoy en el suelo, pero aunque sea arrastrándome, yo voy a llegar a la patria celestial. Porque el pecado no se va a enseñorear más de mí. Porque Cristo venció el pecado. Y me ha hecho que yo también lo venza para gloria de su nombre. El pecado seguirá atacando, entre tanto usted esté vivo. Después de la muerte, mire, ni se acerca a usted. ¿Ya? Si lo vio ahí en el ataúd, ya se devuelve. Ahí no hay más nada que hacer.
ese que murió, lo único que pudo haber dicho, morir en Cristo es ganancia. Entonces, de una forma u otra, el enemigo, entre tanto nosotros estemos aquí como iglesia, va a buscar la forma de hacer que no vivamos en la santidad que Dios está demandando de nosotros como creyentes. El libro de Génesis lo menciona por primera vez y el libro de Apocalipsis 18:5 lo menciona por última vez el pecado. Pero lo importante es que los romanos, Pablo, después de haberle recitado respecto de la condición del pecado y cómo el pecado quiere adueñarse y hacer que uno viva una vida de tristeza, porque el pecado trae amargura, el pecado trae desolación, trae en que nuestra vida de fruto se seque como la higuera que vio Jesús que no daba fruto. El pecado, mire, obstruye el avance del creyente. E inclusive, miren cómo se nota la santidad. Oigan eso, como se nota la santidad en el creyente, así también se nota el pecado que comete. Hermano, mire, se nota. Porque el Espíritu de Dios se aparta. Y de una vez el espiritual se da cuenta. Hasta el que no es espiritual. Dice, no, pero a ti te está pasando algo. Tú no estás igual. Tus ojos no brillan como brillaban antes. Ya tú no estás caminando como caminaba antes. Ya te sientas lejos de la presencia del Señor. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todos nosotros honremos su nombre y vivamos siempre bajo la sombra del Dios omnipotente. Que Él nos cubra, que nos guarde, que nos proteja. Pero será una determinación que debemos de tomar nosotros. Si queremos vivir en la luz de Cristo y continuar con nuestra casa construida sobre la roca. Mire, si vienen dificultades, problemas, tentaciones, ella se va a remover. No le digo que no. Porque quien le habla ha sido tentado. Y el enemigo ha querido llevarme. Porque nadie escapa a esta realidad. Pero en esos momentos observo y miro al blanco de la soberana vocación. Aquel que caminó sobre el mar y que dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y si Él va conmigo, mire, mi barca llegará a puerto seguro. ¿Por qué? Porque no voy solo. Yo voy con el capitán, que sabe todo, que conoce todo, que nos sostiene. Y si Él nos sostiene, no nos deja caer. Porque para siempre es su misericordia. Entonces, vivir la vida de santidad implica reconocer que debo ser santo aquí en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar donde yo esté. Porque una grande nube de testigos nos observa, nos mira. Y déjeme decirle, y la noticia mala corre más rápido que la buena. Por eso Cristo dijo, miren, si hablan de ustedes mintiendo, gócense, alégrense. Pero si hablan de un mal testimonio que usted haya dado. Eso es un desastre. El pecado nos aleja de Dios. El pecado aleja de Dios. Por lo que nosotros como iglesia, como creyente, estamos llamados a vivir
en el propósito que Dios ha determinado para ti y para mí. Miren, en la Nueva Jerusalén no entrarán pecadores, entrarán hombres y mujeres lavados con la sangre de Cristo. Allá no habrá salón de belleza, ni corbata, mártir, que bien te ve, ni colmado, ni Gatorade. Mire, en la patria que Dios tiene para los santos, el oro que nos da tanta brega, lo vamos a pisar con los pies. Porque Dios tiene la nueva Jerusalén para nosotros. En donde, como dice un canto, allí cantaremos con palmas en las manos. Allí cantaremos por la eternidad. Entonces, si vamos a cantar por toda la eternidad, ¿qué nos cuesta a nosotros vivir en santidad? ¿Qué nos cuesta? Si lo que Dios ofrece es bueno y siempre será bueno. Lo que ofrece el mundo es pasajero, es efímero, es transitorio. Desaparece un día. ¿Sí? Porque lo ofrece la carne, el mundo, los deseos. Se presentan ahí, igual le dice a la iglesia, miren, tengan cuenta con eso. No se dejen embaucar, atraer. Pues dice Santiago, mire, después que el pecado ha consumado, entonces se manifiesta, da luz de una vez. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros como creyentes vivamos en la santidad que Él demanda. Siendo santos, 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 santificándonos cada día más y no viviendo en el pecado y que no reine el pecado en nosotros. El versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todos. Mas cuanto vive, para Dios vive. El 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Final del discurso. Dios escribe santidad en la frente de los sacerdotes. Ahora la santidad inicia desde dentro hacia afuera. El vaso tiene que estar limpio por dentro y por fuera. No es un asunto de que Dios conoce mi corazón. Es que como Dios conoce tu corazón, ese mismo corazón tiene que detallar la vida de pureza a nivel exterior. En la que no solo lo vea Dios, sino todo lo que te rodean. Entonces, muertos al pecado y vivos para Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde.